Espere porque estoy aquí haciendo una cosa. Al parecer hay una falla, pero el chat funciona. Les voy a enviar, estoy escribiendo, enviar un enlace. No, la del Hangout. No, la del Hangout están dando, están dando. ¿Ya me vio? Es que les estoy escribiendo por el chat que les voy a enviar un enlace. ¿Cuál es el link? A todos. O sea que ustedes me están viendo. Después yo se los comparto también. Y usted me dice si es ese. Listo. ¿Y ya me están escuchando? ¿Qué sucede, Dios? Pero, espere, colgamos el teléfono, a ver si usted me escucha. Espere. Profe, profe, profe. Buenas noches. Muy bien. Muy buenas noches. Primero que todo, les ofrezco disculpas por los problemas técnicos que tenemos. Pero vamos a iniciar nuestra videoconferencia. Me gustaría que me escribieran por el chat si podemos iniciar. Me escriben simplemente un sí para iniciar. Bueno, eh, el objetivo de esta segunda videoconferencia, el objetivo de esta segunda videoconferencia es contextualizarnos para el desarrollo de nuestra segunda unidad. Ustedes recuerdan que nuestra primera unidad se dividió en tres temas. Estructura del sistema desde el punto de vista legislativo,
del sistema general. Segundo, el derecho al trabajo. Y tercero, derecho a la seguridad social. Antes de terminar la primera unidad, nosotros iniciamos o colocamos una primera preactividad, por decirlo de esta forma, que era la consecución de un caso. Un caso de accidente de trabajo o de enfermedad laboral. Básicamente era en un primer momento de accidente de trabajo. Algunas personas no pudieron conseguir de accidente de trabajo, sino consiguieron enfermedad laboral. Y digamos que de una u otra forma tiene validez para el desarrollo, de las actividades. Muchos de ustedes, por lo que me he podido dar cuenta, trabajan en este tema de seguridad y salud en el trabajo. Y es importante estar contextualizados desde el punto de vista normativo. Si ustedes se han dado cuenta y con las preguntas que yo les envié de la primera actividad ya del cuestionario relacionado con el caso, ustedes se podrán dar cuenta que tiene íntima relación con la primera parte. Vuelvo y les repito, yo les envié un pequeño video como de 4 minutos donde les expliqué el alcance de la actividad y del por qué la importancia de conseguir un caso. Porque es que con el caso ustedes lo que hacen es contrastar lo que hemos visto en la normativa con un caso de la vida real. El objetivo de esta videoconferencia, no solo de contextualizarlos con nuestra segunda unidad, sino de resolver algunas dudas que tengan frente al caso o a las preguntas que nosotros estamos desarrollando. No sé si alguno me quiere hacer una pregunta por el chat, se las comparto a todos y trato de darles una respuesta. Voy a esperar mientras a ver si alguno hace una pregunta. Bueno, mientras no observo ninguna pregunta aquí por el chat, y entonces continuaremos con el desarrollo de la actividad. Voy a compartirles en pantalla, les voy a compartir el alcance de la actividad. Entonces, aquí encontramos en la primera actividad de análisis de caso de accidente de trabajo un primer cuestionario. Entonces, como habíamos quedado en la primera videoconferencia, la ley 1562, inclusive les envié el link ahí, la ley 1562 se deben revisar detenidamente el artículo 3 y el 4, sin perjuicio de revisar toda la norma. La ley 776, enfocarse en las prestaciones. La resolución 1401, la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Sobra decirlo, esta norma aplica puntualmente para el accidente de trabajo. Las pocas personas que dentro de sus casos tengan una enfermedad laboral, digamos que esta resolución 1401 no tendría aplicación. Existiría eventualmente una situación en la que sí podría llegar a tener aplicación. ¿Y cuál sería? Existen accidentes de trabajo que la consecuencia del accidente de trabajo no es simplemente la lesión concomitante al accidente, sino que se pueden derivar patologías posteriores. Entonces, digamos que en este caso, la investigación del incidente y de ese accidente de trabajo que tiene relación causal con una enfermedad laboral, tendría aplicación. Resolución 0156. Estoy hablando de la normativa por ahora aplicable a las preguntas que vamos a desarrollar. Vamos a mirar en la medida que vayamos desarrollando la charla, entonces si tienen alguna pregunta para inmediatamente nosotros entrar a solucionar.
Sí, profesor. Entonces me escribe, hago un paréntesis. Mm, si hay preguntas, estoy haciendo un paréntesis para continuar con la presentación. Ejemplo, los que no tengamos casos. Me escribe Mario Fernando Carmona. Entonces, no sé por qué habla Mario Fernando de los que no tengamos casos. Digamos que lo que yo he revisado de los enviados, son muy poquitos estos casos en los cuales no tienen un accidente de trabajo. Entonces yo los invito, ya que ustedes se hablan dentro del chat, hay personas que tienen 2 o 3 casos que compartan con los estudiantes que no lo tengan. ¿Qué sucede? Que ya se está acabando el término, día 6, para entregar el cuestionario, y si no se tiene caso, ¿qué cuestionario se va a entregar? ¿Sí? Entonces, en este caso tendríamos un cuello de botella frente a esas personas que no han conseguido los casos. Esto es cuestión les invito a que llamen a sus amigos, vecinos, donde trabajen, etcétera, 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 hasta que puedan ubicar un caso para poder así desarrollarlo. En el eventual momento en que no encuentren caso, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos entonces conseguirnos un caso por internet y construir ustedes todos los documentos y todas las hipótesis frente a esa situación. Esa es una de las opciones que les puedo dar. Entonces, ustedes mirarán cómo le pueden dar alcance. Entonces, vuelvo y les digo, pueden buscar un caso entonces por internet, pero ustedes tendrían que construir todo el caso, porque es que en internet no se consiguen los casos como lo estamos planteando aquí dentro del desarrollo de la clase. Me preguntan, el caso de investigación es una muy buena idea para poder aplicar los conocimientos, pero en caso que la persona no autorice, ¿podemos buscar otro caso? Claro, es importante la autorización. Esa es una pregunta que hace Sandy. ¿Qué pasa con el consentimiento informado? O sea, pueden conseguir el caso, pero si no tienen acceso a la información. Podemos aplicar un símil de lo que le respondía Mario Fernando. ¿Qué sería? Entonces planteen ustedes una hipótesis y a partir de lo que tienen, construyan el caso. ¿Sí? Eh, Aquí me aparece un número en el NIC 51896793. Me dice, profesor, en mi caso el trabajador no ha salido de la pérdida de capacidad laboral, entonces, ¿cómo se calcula el monto de las prestaciones? Esta pregunta está interesante. ¿Qué pasa? Que es que no necesariamente las prestaciones, ¿sí? Las prestaciones, como se podría entrever aquí en la pregunta, solo se derivan de una pérdida de la capacidad laboral. Antes de la pérdida de la capacidad laboral existen ¿qué? Prestaciones económicas, puede ser la incapacidad temporal por X cantidad de días, que pueden ser ininterrumpidos o interrumpidos dependiendo del caso. Y además existen otras prestaciones que son las asistenciales. De esa pregunta uno que podía inferir, no ha salido de la pérdida de la capacidad laboral. La pregunta sería, ¿está en un proceso de calificación? Si está en un proceso de calificación de pérdida de la capacidad laboral, quiere decir que el accidente revistió, ¿sí? Revistió cierta gravedad, ¿sí? Revistió cierta gravedad. Aquí con la pregunta que hacen. Entonces, si revistió cierta gravedad el accidente para que esté en calificación de pérdida, quiere decir de que muy seguramente se causaron prestaciones asistenciales, atenciones de urgencia, especialistas, el tema de rehabilitación, además de muy seguramente una incapacidad temporal. Me pregunta Andrea Ospina, profe, en caso de que no tenga todo el acceso requerido a la ARL respecto a la investigación y evaluación, ¿qué debemos hacer? Ah, mire, esta pregunta de Andrea Ospina, esta pregunta está interesante. No tenemos acceso a la investigación del accidente de trabajo.
No sé cuántos de ustedes hayan tenido acceso a investigaciones en el desarrollo de su vida laboral y dependiendo, todo depende. Hay unas investigaciones que sí llegan hasta la ARL, que es la que tiene que ver con accidentes graves. Revisemos la resolución 1401, inclusive en el documento que yo les envié de los parámetros de la actividad, ahí está referida la norma de accidente grave, el artículo de la 1401 del 2007. ¿Cómo se puede uno acceder a esa información? Ya que ustedes tienen contacto, digamos, con la persona que les ha dado el caso, para la pregunta que estoy respondiendo, pues sería hacer un derecho de petición. Obviamente, de aquí a que respondan el derecho de petición, mientras terminamos el curso, pues no va a llegar la respuesta, sino que de una vez vamos aprendiendo, ¿no? No tenemos acceso a la investigación, hago un derecho de petición dirigido a la ARL, donde digo que el trabajador tal, identificado con cédula tal, se encontraba afiliado a la ARL para la fecha tal, que en la fecha tal le ocurrió un accidente de trabajo y que derivado de ese accidente de trabajo le ocurrió tal y tal situación de su salud, y que el accidente y eventualmente es catalogado como un accidente grave. De lo anterior, solicita que copia de la investigación de accidente de trabajo y copia del concepto técnico emitido por la ARL. Esa es una forma de acceder. Ya dentro del caso, no accedimos a esa información, me regreso a lo que les he dicho durante esta videoconferencia. Entonces, planteemos una hipótesis e inventémonos el caso. Ustedes pueden construir la investigación y la aportan como si esa investigación fuese la que hubiera hecho el empleador y el concepto eventualmente, si lo quieren aportar, como si lo hubiera hecho la ARL. No sé, en ese punto, sí, le di alcance a la respuesta. Brindy, esa era la pregunta. Brindy Muñoz me dice, en mi caso ha sido difícil acceder a un caso documentado, ya que en mi empresa esta información es algo confidencial. En el negocio de mi familia hace algunos años tuvimos un accidente donde no se tiene documentación, pero mi familia corrió con todos los gastos pertinentes. ¿Se puede tomar como el caso del profesor? Entonces voy a responderle a Brindy. Aquí es importante que lo que estoy dando, lo que le doy respuesta a uno, pues de una vez lo vamos aplicando todos los demás a nuestro caso concreto. Sí, yo creería que por el conocimiento que ustedes tienen, sí, Brindy podría tomar ese accidente y vuelvo y me regreso. Y construye unas hipótesis y crea, digamos, el caso de lo que haga falta para, digamos, plantear unas hipótesis frente a las prestaciones. Ahí que podría responder, si la familia corrió con todos los gastos, Brindy Muñoz, muy seguramente no estaba afiliado al sistema de seguridad social, no estaba afiliado a una ARL, no tenía EPS, quizás estoy manifestando lo que se me ocurre a partir de la lectura de la pregunta. Y eso es importante a la hora, hago un paréntesis, a la hora de que nosotros analicemos el tema de responsabilidad objetiva. Ahorita ustedes me estarán diciendo, me está hablando en chino. Cuando lleguemos al tema de responsabilidad, vamos a ver lo que tiene que ver con responsabilidad objetiva y tiene que ver con las obligaciones del empleador en punto de la afiliación del trabajador. Entonces, Brini, puedes construir tu caso, plantear unas hipótesis y tratar de darle alcance a cada una de las preguntas. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta identifico acá? Para continuar, no veo otra pregunta para continuar. Pues estoy mirando. David Montoya pregunta, profe, en caso de que no se haya valorado la PSL, ¿qué se puede? Ya le di respuesta a esa pregunta para un caso anterior. No importa, con lo anterior se arma el caso. No necesariamente, vuelvo y repito, solo el que tenga una pérdida de capacidad laboral se le han causado unas prestaciones. ¿Sí?
Nancy me dice, profesor, si uno consigue el caso pero sin el consentimiento informado, ¿qué ventajas tiene el consentimiento informado? Acceder a una información que muchas veces no es de carácter documental, sino que se deriva de las entrevistas que uno pueda llegar a tener con el trabajador. Y puede uno llegar a situaciones que son reales, pero que en el mundo de los documentos nunca quedaron. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir? Una cosa es lo que está dentro de, por ejemplo, dentro de un reporte de accidente de trabajo y muchas veces es distinta a la realidad. Entonces, el poder tener un consentimiento informado me brinda la posibilidad de poder hablar con el trabajador y conocer ciertos aspectos que no están dentro de los documentos. Sin embargo, si no consiguen el documento, pero sí consigue el caso, pues les digo, ustedes tienen que armarlo y estructurarlo, completarlo, por decirlo así, a partir de hipótesis o invenciones quizás que ustedes hagan referente al caso. Ingeniero, primero estaba la actividad del caso, luego envié un correo para hacer una actividad de grupo para hacer antes del caso grupos que no se habían definido. Johanna, aún no se ha hecho la actividad grupal, esa actividad grupal se las enviaré en esta segunda unidad. Entonces, por ahora, hagamos caso omiso a lo de la actividad grupal que pregunta Johanna Mora. Sandra Milena me hace otra pregunta. Profe, en mi caso, el trabajador murió. Claro, entonces, y el consentimiento lo hice firmar de la familia. Mire, hizo lo que se había dado dentro de las directrices. Si se murió, pues obviamente ese trabajador no le va a firmar, pero se consiguió el consentimiento por parte de la familia. Y aquí no estamos haciendo un análisis desde el punto de vista jurídico netamente, no. Aquí estamos haciendo un análisis entre jurídico y desde el punto de vista de prevención. O sea, aquí no estamos diciendo vamos a armar un caso para, entre comillas, cómo estructurar un proceso judicial. No, de ninguna manera es eso. Aquí lo que estamos es tratando de buscar un caso, mirar cómo es que funciona el sistema, mirar cómo es que se garantiza el derecho a la seguridad social y mirar cómo se garantiza el derecho al trabajo. Ah, mire, Olga Lucía González. Olga Lucía González hace un aporte, yo lo considero un aporte. Profesor, ¿podemos colocar fotos del accidente, del sitio, documentos adicionales? Claro. O sea, todo lo que nos permita recrear, eh, digamos, las circunstancias de modo, tiempo y lugar dentro de las cuales ocurre el accidente, pues son bienvenidas. Facilitan el análisis y ayudan a la comprensión de los casos. Entonces, Olga Lucía, bienvenido, extensivo para todos. Si tienen fotos, pues una belleza. David Montoya, en mi caso, el trabajador está en la clínica. David, le quiero hacer una pregunta. David, le quiero hacer una pregunta. ¿Está en la clínica derivado del accidente de trabajo o está en la clínica por otra situación? Espero la respuesta de David y, y voy a ver qué me dice David. David no me ha contestado, pero David me hace otra pregunta. En el caso de las hipótesis, ¿no hay implicaciones legales? No, no hay ninguna implicación en esto. Esto es precisamente el consentimiento informado dice que esto es para temas que académicos, conocimiento. Entonces no hay ningún problema legal. Mm, profe Carlos, me está escribiendo María Isabel y Grisel que hay problemas para ellas con el audio y con la imagen. Yo no sé si sea más bien un problema de allá, digamos, del computador o del sitio donde está haciendo, porque con los demás al parecer no tengo ningún problema.
Voy a resolver un par de preguntas más para terminar de concretar lo que les venía explicando de la actividad. David me dice, en la clínica por el accidente de trabajo. Entonces, digamos que es un accidente reciente, según por lo que analizo, a menos de que lleve quién sabe cuánto tiempo con una incapacidad temporal o las consecuencias de ese accidente se hayan manifestado en el tiempo, no importa, desde que podamos tener acceso a la información, no importa que esté en la clínica, que esté afuera, lo importante es la información. Profe, aquí me hacen otra pregunta, Leonardo Duzán. A propósito, Leonardo, usted fue el primero que ingresó a la sala. Profe, usted hace una pregunta acerca de las prestaciones económicas que recibió el trabajador que hace referencia a este término. Es una indemnización. En mi caso, el trabajador resultó pensionado y no sé cómo tomarlo. Mire todo lo que me ha dicho aquí Leonardo. Profe, usted hace una pregunta acerca de las prestaciones económicas que revisó el trabajador. ¿Qué hace referencia a este término? Entonces, aquí la invitación es que vayamos a la ley 776 del 2002. En esa ley 776 se establecen cuáles son las prestaciones económicas. Entonces, ustedes simplemente contrastan la norma con el caso y entonces uno llega y empieza a hacer una pregunta. ¿Existió incapacidad temporal? Claro, entonces se causó una prestación económica. Mire, aquí dice, el trabajador resultó pensionado, dice Leonardo. Entonces, ¿qué pregunta se haría uno? ¿Pensión de invalidez por riesgo común o por riesgo laboral? Nos interesaría que fuera laboral. Entonces uno dice, pensión de invalidez por riesgo laboral, prestación económica. Lo miramos en la ley 776. El trabajador, inventémonos, que ese trabajador al que hace referencia a Leonardo, Dios no quiera, quedó inválido. Entonces a él tuvieron que entregarle, por ejemplo, una silla de ruedas. Eso es una prestación económica. Nos vamos a la ley 776 y buscamos esas prestaciones económicas y así sucesivamente. Y aquí hay algo importante que resalto de esa pregunta y dice, ¿es una indemnización? Entonces aquí quiero hacer una claridad y quiero que la resalten. Una cosa es una prestación de la seguridad social y otra cosa es una indemnización. Por ahora estamos hablando son de prestaciones de la seguridad social. ¿Listo? David, Juan León, hay un formulario para las preguntas. Ya con esta pregunta, finalizo esta primera rondita de preguntas para continuar con la explicación de la actividad y dice, propio, disculpa, aquí me regreso a una pregunta. Leonardo Duzán vuelve y me dice, sí, profe, esa ley ya la leí, aparece una pensión por invalidez, el porcentaje fue del 31%. Aquí se hace la siguiente claridad, Leonardo, y para todos. Recuerden que la invalidez es cuando es más del 50% de pérdida de la capacidad laboral. ¿Sí? Entonces, ese porcentaje del 31 lo que da es una pérdida permanente parcial. Entonces, aquí los invito a consultar, ya les digo cuál norma, para tener claridad en eso. El decreto 1507 del 2014. Entonces, Leonardo y todos los que están ahí, para mirar el tema de los porcentajes, el decreto ¿qué? 1507 del 2014, por el cual se expide el manual único para la calificación de pérdida de la capacidad laboral y ocupacional. ¿Listo?
Y Joana Mora me hace otra pregunta. Esta es la última que voy a resolver por ahora para continuar con todo. Entonces, ahí les envío. Por favor, no hagamos más preguntas por ahora. Solo me queda la última de Joana, que dice, ingeniero, con respecto al accidente de trabajo de mi compañero del ejército, ¿lo puedo comparar con la norma que estamos trabajando y omito con la normatividad de las fuerzas militares? Entonces, me parece interesante lo que dice Joana. Eh, Coja el accidente entonces de las fuerzas militares y hágalo como si no aplicara un régimen especial, sino como si aplicara el régimen común. ¿Listo, Joana? Entonces podemos hacerlo así. Listo. Entonces continuemos aquí con lo que veníamos hablando de la actividad. Listo. Entonces, otra vez los documentos de consulta que están ahí en el numeral segundo y vienen las especificaciones de la actividad. Buscar un caso, un accidente de trabajo, obtener consentimiento informado. Ya en este punto creo que con las respuestas que hemos dado se han hecho muchas claridades. Viene el primer cuestionario del caso. Segunda unidad. Registrar la siguiente información. Se reportó a la ARL el accidente de trabajo. Esto es fundamental. Y mire que tiene relación con qué? Con la resolución 0156 y ojo, aquí tiene que ver también con el decreto ley, particular el artículo 62 del decreto ley 1295 del 2012. ¿Sí? Esto es fundamental. B, ¿cuál era la clase de riesgo de acuerdo al artículo 26 del decreto 1295 a que cotizaba la EL en el caso de trabajador accidentado? Porque es importante esta pregunta. Esta pregunta es fundamental para todo aquel que trabaje en esto de los riesgos laborales y que pretenda trabajar, porque para eso me imagino que será nuestra licencia, es qué actividad económica, qué nivel de riesgo, es nivel de riesgo 1, nivel de riesgo 2, 3, 4 o 5, es una actividad de alto riesgo, o sea, puede ser riesgo 4 o riesgo 5, es, por ejemplo, el trabajador estaba en la actividad económica de la construcción, trabajo en alturas, trabajaba con líneas de media y de alta tensión, riesgo eléctrico, debería estar en riesgo 4, riesgo 5, pero el empleador lo tenía en riesgo 1. ¿Qué consecuencia tiene eso? Importante analizarlo. C. Se causaron prestaciones económicas a la ARL y a favor del trabajador accidentado. Fue la respuesta que le acabé de dar a Leonardo Duzán. Entonces nos vamos a la ley 776. Miremos acá. Ley 776. Enfocarse en las prestaciones. Enfocarse en las prestaciones. De acuerdo al decreto ley 1295 de 1994 y a la ley 776 del 2002, especifique el tiempo durante el cual se causaron y su monto. ¿Por qué es importante también esto? Una incapacidad temporal es, como su nombre lo dice, temporal, que hay casos en los cuales se puede extender durante el tiempo. Yo conozco casos, yo llevo procesos en los cuales hay personas que perfectamente tienen incapacidad temporal de más de 1.200 días continuos y que aún el sistema no les ha dado solución frente, por ejemplo, a la calificación de pérdida de la capacidad laboral. Entonces, miren, es importante el tiempo durante el que se causaron y su monto. Hay otras que son vitalicias, entre comillas. Cojo otra vez el ejemplo de Leonardo Duzán. Pensión de invalidez. ¿Sí? Esa pensión de invalidez uno podría decir que es por el resto de la vida, pero los invito a que miren el decreto ley 1295
con el tema de la recalificación. O sea, una EDL cada 3 años podría recalificar. Entonces, una persona que eventualmente esté en el 51%, después de una recalificación, queda en un 49% y por lo tanto tendría una pérdida permanente parcial y no una invalidez. Entonces, diría que no son vitalicias. Distinto sería una pensión de sobrevivientes, ¿sí? Que ya esa es, digamos, al beneficiario. No sería vitalicia si es a un menor de edad, pero si es a la cónyuge, a la compañera permanente, estaríamos hablando de una pensión vitalicia. Entonces hay que analizar el tiempo durante el cual se causan esas prestaciones. Y si se le cancelaron al trabajador, importantísimo. Hay casos en los que la ARL le da el dinero al empleador para que le pague al trabajador y el empleador no le paga. O le paga por debajo del ingreso base de cotización. Estoy hablando de la incapacidad temporal, por eso hablo de ingreso base de cotización, que en este caso sería el mismo ingreso base de liquidación porque es al 100%, ley 776 del 2002. Entonces, es importante mirar si efectivamente le pagaron. Eso al que tenga su caso, y si no, a plantear hipótesis para dar respuesta, para que ustedes amasen, vean la norma, la saboreen, porque si no, nos quedamos en teoría, y lo que necesitamos es práctica. Derivado del accidente de trabajo, estoy hablando la E, ¿se requirió alguna atención médica o en general de la prestación de algún servicio de salud? Prestaciones asistenciales, ¿sí? Entonces, ¿qué tuvieron que hacerle? Importante entrar a investigarlo. F, especifique qué prestaciones. Mire, la E y la F tienen relación directa. ¿Qué prestaciones asistenciales le prestaron al trabajador para atender al accidente? Entonces, tuvieron que hacerle cirugías, tuvieron que hacerle terapias, tuvieron que hacerle manejo del dolor. Hay muchos accidentes de desórdenes musculoesqueléticos, problemas de atrapamiento de nervio que requieren, desde el punto de vista del manejo de dolor, unos cuidados bastante complicados, bastante dispendiosos. Son prestaciones asistenciales que por ser un accidente de trabajo, una enfermedad laboral, ¿quién las asume? Ustedes estarán respondiendo allá, la ARL. G, la empresa, establecimiento de comercio contaba con un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, o lo que anteriormente se llamaba programa de salud ocupacional. Esto lo tenemos que mirar desde la óptica de la resolución 1016 y desde la ley 1562 del 2012. ¿Sí? De acuerdo a la resolución 1016, mírenlo, ¿qué actividades puntuales del sistema de gestión? Aquí ya empezamos a hacer un análisis de prevención. Mire que al principio era un análisis de seguridad social. Aquí ya estamos haciendo un análisis de prevención, o sea, de derecho al trabajo en condiciones dignas, arriba de derecho a la seguridad social. Esos dos derechos determinan gran parte de la estructura del sistema general de riesgos laborales. ¿En cuál o cuáles de estas participó el trabajador? ¿Yo qué saco con tener un programa de capacitación, ni el más adelantado en temas de trabajo en alturas, y inventémonos que este es un accidente de trabajo de alturas en el caso, si el trabajador no participó? Entonces es importante saber si participó. Por eso me gusta el consentimiento informado, porque preguntarle al trabajador, hacerle preguntas interesantes frente a qué aprendió, qué le decían, quién era el que les dictaba esas capacitaciones, cuánto tiempo duraban, qué periodicidad tenían. ¿Sí? Eso es fundamental desde el punto de vista de la prevención. J, describa brevemente cómo ocurrió el accidente de trabajo. Entonces, describir ese accidente de trabajo, una cosa es mirar el reporte, ¿sí? Una cosa es mirar el reporte, otra cosa es mirar la investigación de accidente de trabajo. Otro aspecto distinto es hablar con el trabajador, o en el caso de la estudiante que dijo que ellos conocían del caso allá en la empresa, hablar con las personas para investigar y para establecer cómo fue que ocurrió ese accidente. Esa descripción es importante. Hago un paréntesis aquí: en las investigaciones
Si tienen una investigación completa, acuérdese que hay entrevistas, hay declaraciones de los testigos, del trabajador, etcétera. Hay veces existen videos, existen fotografías, videos en tiempo real de cómo ocurrió el accidente, etcétera. Todo eso es importante de analizar. Y la K, preguntar al trabajador accidentado si él considera que se pudo realizar alguna actividad que hubiera podido evitar el accidente y que describa cuál hubiera sido esta y en qué norma o reglamento se sustenta. Ojo que el trabajador no es el que tiene que decirle en qué norma, sino que él le dice qué actividad y ustedes la enmarcan en una norma o en un reglamento. Estos son los puntos del alcance, más otros cuestionarios que les enviaré posteriormente para, ¿para qué? Para ir ampliando nuestros conocimientos. No quiero extenderme mucho tiempo para no cansarlos. ¿Qué les puedo decir? Explicada la actividad, me planteo la necesidad de desarrollar una conceptualización frente a lo que es el accidente de trabajo y la enfermedad laboral desde la evolución normativa. O sea, ¿qué quiero decir? Venirnos con la definición de 1915 a la definición del año 2012, cómo ha evolucionado esta definición de accidente de trabajo para entender cómo es que está organizado el sistema a partir de la Constitución de 1991. ¿Sí? Voy a revisar nuevamente el chat para ver qué otra pregunta tenemos por acá. Un segundo. Brindy me pregunta que el nivel de riesgo, ¿dónde lo puedo consultar? Ahí dentro de las normas, ya la voy a colocar, hay una que tiene que ver con la clasificación, ¿sí? La tabla de clasificación de actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Laborales. Decreto 1607 del 2002. Decreto 1607 del 2002. Y eso también se puede mirar a la luz de ¿qué? Del decreto ley 1295. O sea, en el decreto ley 1295 están los niveles del riesgo, ¿sí? Las clases de riesgo. Y en el decreto que te dije aparecen las actividades económicas. Se puede subir. Ah, ya. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan mejor? Bueno, ¿qué más me preguntan acá? Profe, si no tenían sistema de seguridad en el trabajo en la empresa, ¿qué hacemos? Pues simplemente eso lo documentan, no tenían. Ese es un elemento importante a la hora de hacer un análisis de responsabilidad. No, pues si no tenían, pues esa puede ser una de las causas, por no decir lo que esa pudo ser la causa del accidente de trabajo. Y sería interesante mirar, no tenían sistema, pero en la investigación de accidente de trabajo todo estaba perfecto. ¿Sí? ¿Se puede ampliar la fecha de entrega? Me preguntan acá. Ya se pusieron ya con otro tema, que si se podía ampliar la fecha de entrega. No, desde mi punto de vista es bastante complicado. La universidad tiene unos tiempos y unos términos establecidos para el desarrollo de las actividades. ¿Qué es lo que sucede? Que si yo empiezo a ampliar los términos, no habría cuándo acabar y en todo caso no nos podemos pasar del tiempo y no haríamos el alcance de la temática que vamos a desarrollar. Por ahora los invito, tienen 3 días más, ¿sí? Inventémonos en el peor de los casos 4 días más para entregar su trabajo, pero de ahí no nos podemos pasar. ¿Listo? Eh, me hacen otra pregunta.
Bueno, Olga Gordillo me dice que si se sube la videoconferencia, sí, el profesor Carlos Guerra le hará una pequeña edición y la subiremos para que podamos tener acceso nuevamente a la videoconferencia. No sé por cuánto tiempo la vayan a subir. Joana me dice que si le podía enviar todos los cuestionarios el viernes. El viernes voy a intentar subirle el otro cuestionario para que lo tengan para ir adelantando la otra actividad. ¿Listo? Luisa me dice que hasta ahora estoy explicando la actividad y que es para el 6. No, hasta ahora no estoy explicando la actividad, Luisa. La actividad ha sido explicada con anterioridad, inclusive hay otro video que dice el alcance, las preguntas están claras, están las normas que habían que consultar, están referenciados los artículos, entonces no es que hasta hoy estemos explicando la actividad, Luisa. ¿Sí? Mm. Entonces, digamos que con lo que se ha explicado hasta el momento de hoy, damos alcance a nuestra videoconferencia. He revisado las preguntas, pido disculpas si alguno me pasé una pregunta que no alcancé a observar, traté de darle respuesta a todas y cada una. Lendy me pregunta, en mi caso el trabajador lo incapacitaron por 15 días, pero a los 2 meses de haberle ocurrido el accidente renunció. A mi juicio hay dos cosas distintas ahí. La renuncia es un tema netamente de carácter laboral, la incapacidad es el tema de riesgos laborales. El hecho de que haya renunciado o no haya renunciado tendrá alguna relación con la estabilidad laboral reforzada a la hora de analizarlo, pero desde el punto de vista de la prevención del accidente, a mi juicio, a primera vista y con lo poco que está ahí planteado, no tiene nada que ver. Sí, Hugo. Hugo dice que si pueden ir respondiendo las preguntas mientras recolectan o plantean las hipótesis en unos documentos, perfecto, Hugo, sí. Eh, por ahora las respuestas mientras van completando los documentos. Nidia Caterín, ¿me puedes volver a hacer la pregunta? Nidia Caterín me dice que ha hecho algunas preguntas que no le he contestado. Nidia, ¿me puedes volver a hacer la pregunta y yo la observo y te pido disculpas? Sí, sí veo las preguntas, lo que pasa es que como son varias personas en el chat, Nidia, quien no tiene caso, ya di esa respuesta, Nidia. Quienes no tenían caso, yo ya les di una respuesta. ¿Sí? Duré bastante hablando de eso. Listo. Entonces, les agradezco muchísimo por su participación. Les enviaré la información por la plataforma y la idea es que vayamos nos apropiando del conocimiento de este tema de legislación y de una vez le digo, Olga, el trabajo es individual, no es grupal, es individual. ¿Listo? Y muchas gracias y que pasen buena noche y hasta pronto. Espero que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.